Bueno, en este viernes de la Seguridad Social recurrimos de nuevo a un contribuyente para que desde tiempo muy temprano este diario del 4 viera la problemática de la salud de la República Dominicana con ojos mucho más amplios. Sí. Y se trata del doctor Nelson Rodríguez. Él es viceministro de Salud Pública. Es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana sensible a los problemas del pueblo dominicano. Lo ha demostrado más de una vez, aún y en los tiempos que se le ha reclamado, precisamente cuando nos atacan aquellas famosas enfermedades que nos llegaron de improviso, cólera y demás. Ese hombre estuvo por todo el país. Sí, señor, por todo el país. Afrontando el problema. Así como cuando se produjo el terremoto que destruyó a Puerto Príncipe y parte de Haití. Ahí estaba él, en primera. O sea, es un hombre de la primera línea. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buen día, gracias. Bueno, una cosa que creo yo que a los tres nos interesa, porque la verdad que los tres sabemos perfectamente ya que la red única hospitalaria que ustedes ya tienen por ley instruida que constituyan es la base fundamental para atacar el problema de la salud de frente. ¿En qué está eso, doctor? Bueno, realmente cuando hablamos de red única, estamos hablando del sistema de atención a las personas que tienen problemas de salud. Entonces, digamos que desde el punto de vista del marco legal se ha avanzado bastante, tenemos una ley general de salud que lo manda, pero en el Congreso actualmente está en el Senado un proyecto de ley, digamos, que crea el Servicio Nacional de Salud y a la vez tiene la coordinadora del Servicio Nacional de Salud, que va a ser el ente de conducción de todo lo que tiene que ver con la conformación de las redes debidamente articuladas. Nosotros tenemos muchísimos establecimientos de salud, desde unidades de atención primaria, hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales nacionales, pero esos hospitales todavía no están debidamente articulados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que articularlo y el mecanismo es creando un sistema informático electrónico que permita que la unidad de atención primaria, que son, digamos, y deben ser la puerta de entrada del individuo a la atención, ese paciente que llega a la unidad de atención primaria, si el problema de salud que tiene, debido a su complejidad, no se puede resolver en ese primer nivel, de una manera expedita puede ser conducido a través de la red, es decir, a través de la red, llevado al sitio. Y entonces, como tiene un sistema electrónico informático que hemos avanzado, ya todas las unidades de atención primaria tienen el sistema informático donde tienen una historia clínica, digamos que la historia clínica va a viajar con el paciente. El paciente cuando llegue a otro nivel, en un ordenador, va a tener la historia clínica de ese paciente del nivel. Ya no habría la dispersión de hospitales públicos y Instituto Dominicano de Seguro Social, todo sería parte de la misma red. Ahí entran los hospitales del Seguro Social que la ley manda a que sean parte de la red única, que es importante porque a veces oigo, digamos, informaciones distorsionadas que hablan del tema de la desaparición del IDSS. No es la desaparición, es la reconversión del mismo, para que pueda dar atención, digamos, integral, incorporado a la red. Usted tiene hoy en día los hospitales de la Seguridad Social, del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que solamente atienden a sus afiliados o a pacientes de alguna ARS que ya han sido contratadas. De modo que cuando se crea el sistema de seguridad social, la mayoría de esos pacientes afiliados a el Instituto Dominicano de Seguro Social pasaron a las ARS privadas. Y eso ha hecho que haya disminuido la cantidad de afiliados que tiene el seguro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es la visión que nosotros tenemos con respecto a esos hospitales. Que cuando se incorporen, esos hospitales le van a dar servicio a toda la persona que cohabitan en el área de influencia. Además, uno lo va a articular de modo que pacientes de otras instancias puedan ser referidos. Digamos, el hospital Salvador Begotiar, un hospital tradicional, emblemático del área de la seguridad social, está ubicado en una área donde no hay hospitales públicos. Por ejemplo, el hospital Morgan, el Luis Eduardo Aibal, el hospital Moscoso Puello, están en el lado oeste, en la parte alta de la ciudad,
no hay hospitales públicos. Ese sería el hospital general que le daría servicio a toda esa área. Por ejemplo, como parte de la red. Por ejemplo, usted tiene en Santiago el hospital Estrella Ureña, es un hospital general, pero perfectamente ese hospital podría ser la maternidad de Santiago. Es decir, yo le cambio a ese hospital y lo convierto en una maternidad. Y todos los servicios que están ahí los paso entonces para el hospital José María Cabral Ibáez, que está en un proceso de remoción, remodelación y ampliación. Entonces lo articulo. Todos esos consultorios de salud que tiene el Seguro Social, bueno, pues lo integro a las unidades de atención primaria. Pero dígame una cosa, doctor, incorporar el Seguro Social, los hospitales Seguro Social a la Red Nacional de Salud, o de hospitales, bueno, eso tiene sus implicaciones, que yo pienso que por ahí es que viene el asunto de la resistencia, si se quiere, que todavía persiste, y en el sentido de que él de por sí solo, constituye toda una estructura importante, con una cabeza, con un jefe, porque aquí se habla todavía de jefatura. Sí, bueno. En el caso de que se dé, como deberá darse en algún momento, el traspaso ya o su incorporación, ¿cómo quedaría estructurado aquello? ¿Ya dejaríamos de tener un director del Instituto Dominicano del Seguro Social? ¿Cómo sería la nomenclatura ahora? Hoy en día está, digamos, dividido todo el territorio nacional en regionales de salud y tienen un director regional con todos sus componentes. Por ejemplo, existe la región 0. Usted tiene la región 0, compone al Gran Santo Domingo, distrito, provincia de Santo Domingo y Monteplata. Entonces, esos hospitales pertenecerían a la región 0 y estarían bajo la rectoría desde el punto de vista operativo de esa región. Por ejemplo, la región 1 es San Cristóbal, Baní, Peravia y Ocoa. Y entonces la región 2, Santiago, Espaillat, Puerto Plata. Es decir, son circuitos donde usted desarrolla la estructura que va desde el primer nivel de atención, las unidades de atención primaria. Estamos hablando de descentralizar. No, desde luego. Sí. Eso hay descentralización, que es sumamente importante. Sumamente descentralizarlo, pero para eso ser efectivo tiene que fortalecer la función rectora del Ministerio de Salud. Exactamente. Porque usted descentralizar sin el control y las regulaciones necesarias a través de convenios de gestión que permitan que esos hospitales cumplan con los objetivos y metas que se establecen en términos asistenciales el sistema, entonces usted estaría convocando al caos. Tiene que fortalecerse el Ministerio de Salud desde el punto de vista rector, no solamente para el tema público, sino para el privado. ¿De cuántos hospitales estamos hablando ya existentes que pasarían a conformar parte de la red? Y decirle a la población cuáles son los requerimientos por número de pobladores de hospitales. Hospitales públicos, hay unos 168, 170 hospitales. Desde el punto de vista de infraestructura, el país tiene una infraestructura envidiable que no la tiene ningún país latinoamericano, de la infraestructura. A eso usted le agregaría los hospitales del Seguro Social, que son unos 25, 20 ¿Superan hospitales. los 200? Desde luego que superan eso. Entonces, en unidad de atención primaria, ahí tenemos nosotros sí que hacer un gran esfuerzo. 48.000 kilómetros cuadrados, déjame ver, hospitales. A nivel de unidad de atención primaria pública, ahora mismo tenemos una 1.750 unidades de atención primaria. Pero cuando usted incorpora todos los consultorios del Seguro Social que están en los barrios, entonces usted aumenta esa cobertura. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque en los sitios donde más brecha hay en términos de cubrir a las poblaciones es en los barrios periféricos. Es decir, los pensadores en su momento, hacedores de política en términos sanitarios, no se dieron cuenta que el país cambió de un país rural a un país urbano. Se le iba expandiendo todos los días. Y entonces resulta que en todo el área rural prácticamente usted tiene unidad de atención primaria. Pero cuando usted se mete a los barrios periféricos que bordean, digamos, Mocoso Puello, Aybar, ahí no hay unidad de atención primaria. No hay ni siquiera los solares para hacerla. Entonces tiene que desarrollarse todo un plan estratégico de adquisición de solares, casitas de madera. ¿Y existe el plan? Claro. Nosotros tenemos el levantamiento hasta de cuántas unidades se necesitan. Nosotros realmente es grande el esfuerzo, tenemos que duplicar prácticamente la unidad de atención primaria, porque ¿qué es lo que se quiere? Que la población de una área geográfica determinada esté adscrita a una unidad de atención primaria. Es decir, que una unidad le dé cobertura
a 500 a 700 familias, 2.500 a 3.500 personas. Eso va a tener un equipo primario de atención que necesariamente, porque a veces yo oigo hablando de un médico... ¿Usted no cuenta con las unidades de atención primaria privadas? Porque se están aquí, montando. ¿qué ocurrió? Es que el sistema de nosotros es un sistema de salud mixto, público-privado, tienen que estar articulados, donde hay una unidad, donde hay una clínica privada y grande. Califica para la atención primaria. Porque es que a veces yo veo mucha gente perdida en esto. Si hay una estructura privada, ¿verdad?, donde tiene la infraestructura, tiene equipo y tiene recursos humanos, ¿para qué el Estado tiene que hacer otro? Exactamente. No tiene que hacer otro, simple y llanamente. Se llama duplicidad. Le compramos el servicio a la población que está bajo el amparo del Ministerio Público, las poblaciones, digamos, más vulnerables, pues entonces tienen que ser financiados y tú le compras el servicio a ellos. Si ellos tienen, digamos, un centro diagnóstico, una clínica que tiene tomografía, que tiene resonancia, que tiene rayo X, que tiene laboratorio, ¿para qué hacer otro? Entonces, simple y llanamente, por un convenio de gestión, se le compra el servicio. Entonces, tú puedes tener... ¿Y eso está previsto? ¿Está en mente claro, eso? Tú puedes tener lo que se llama un servicio de titularidad privada dando un servicio público. Muy bien. Es decir, eso no tiene ningún inconveniente. Simple y llanamente es ajustar lo que son los convenios de gestión. Entonces, así pasa también con unidades a un nivel, es decir, bueno, aquí tú tienes esta población. Aquí hay gente del contributivo, del subsidiado y el que no tiene ningún tipo de... Entonces usted me le va a dar atención a esta persona. Desde luego que tenemos que avanzar hacia la universalidad de la seguridad social, porque cuando todo el mundo tenga algún tipo de seguro, no va a haber ningún tipo de problema, porque ya la seguridad social será la que financiará la atención. Ahora hay componentes que yo vi la entrevista pasada y lo que tiene que ver con la promoción y la promoción y la prevención. Y esta es una visión que yo tengo particular. Yo no creo en la promoción a manera individual. La promoción tiene que ser colectiva. Fíjense que, por ejemplo, la cápita que tiene hoy el contributivo tiene asignado, si mal no recuerdo, unos 67 pesos para el tema de promoción y prevención. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que para todas las aseguradoras disponen de un fondo. Claro, para ese componente. Para relaciones públicas y publicidad. Pero en la práctica eso no se da. No. Cuando una persona va donde un médico, digamos un cardiólogo. Peor que eso, cuando lo usan las ARS, lo hacen para la promoción de su institución, exactamente. No para cumplir con la función que le dicta la ley, que es educar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo dan como... ellos dicen de promoción individual. Así. Entonces, ¿qué ocurre? Nada, se embolsillan ese dinero. Se lo embolsillan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va donde un cardiólogo y ese cardiólogo a usted le diagnostica una hipertensión arterial, además de prescribirle los medicamentos para mantener controlada la presión, tiene entonces que orientarlo a usted en el cambio de estilo de vida. Claro, eso es parte de la receta. Eso no es ninguna... Usted ve lo que dice hoy en los periódicos. Hoy mi cardiólogo hace eso. Mexicano. Claro. Que dice que hay que cambiar el tipo de medicamentos que en el país, ustedes de salud pública, que habla entonces de un tipo de medicamento, yo no sé de esas cosas, de un tipo de medicamento que es enteramente distinto a lo que ahora para el infarto. Para el infarto. Pero eso que usted está diciendo que influya en la... De que no es solo el medicamento, sino ahí mismo decirle, la doctora Soto hace eso. Usted tiene que tomar, desde el punto de vista nutricional, estos son los alimentos de tomar. Sí, señor. Bajito de sal. Usted no puede tener una vida sedentaria. Y le da una lista a uno de los alimentos que debe. Entonces, eso es parte de la consulta. Ve. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros cogemos, porque aquí hay un problema de la filosofía del sistema de salud que está centrado en atender enfermos. Muy medicalizada. Entonces, tenemos que cambiar eso. El componente promoción, prevención de enfermedades es sumamente importante y usualmente hay pocos recursos para eso. Usted no ve una campaña de promoción habitual, sistemática, que usted pueda, digamos, evaluar si el mensaje está llegando, si eso se está traduciendo en un cambio de comportamiento, sino que se hace una campaña y que no tiene encuesta para ver si la gente cambia o no cambia. Todo eso hay que contemplar y se necesita dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que ese componente de esa cápita debe pasar al Ministerio de Salud Pública, que es el que está encargado a través de salud colectiva de hacer la promoción de los problemas prioritarios de salud.
Aquí la principal causa de muerte son los problemas cardiovasculares, cerebrales. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos tener una campaña permanente de educación sin tregua hasta que la gente cambie. Y eso lo debe hacer el ministerio. Pero no tiene los fondos porque están aquí de manera individual. Entonces eso No, implicaría... también porque dice un médico mexicano que todavía estamos adscritos a medicamentos que no atienden de manera directa al tema que es Déjeme decirle lo que estamos haciendo con respecto a eso. hacer que la sangre Oye bien, déjeme circule. decirle. Porque desde el punto de vista estratégico, estamos haciendo, oigan lo que estamos nosotros haciendo ahora mismo. Nosotros estamos en el proceso de revisión del Plan Básico de Salud. El Plan Básico de Salud que aquí se colocó fue un Plan Básico de Salud porque en ese momento, 2007, no teníamos las estadísticas que tenemos hoy. Y entonces se trajo el Plan Básico de Salud de Colombia. Y entonces, ¿qué resulta? Que eso no obedece al perfil epidemiológico de la República Dominicana. Entonces, con esa revisión, estamos viendo cuál es la frecuencia y carga de enfermedad que tiene el país, porque las ARS privadas, el SENASA, registra todos los eventos que ellos atienden. Entonces, nosotros tenemos hoy en día suficiente data, suficiente información y todo lo que es el perfil epidemiológico desde el punto de vista del seguimiento a través de la Dirección General de Epidemiología. Con eso vamos nosotros a decir cuál es el plan básico que debe tener el sistema de salud en la parte de provisión de servicios. Cuando tengamos ese plan básico establecido, nosotros paralelamente estamos revisando, y ahí entramos en lo que Cava está hablando, en lo que es el cuadro básico de medicamentos esenciales. ¿Cuáles son los medicamentos que tiene que tener el sistema para dar respuesta a ese plan básico? Claro. Pero una vez tengamos esos medicamentos, estamos también empezando a trabajar los protocolos de atención. Es decir, ¿cuál es un problema que tiene el sistema? Que no existen protocolos. Y entonces cada profesional maneja a los pacientes de manera discrecional. Aquí hay muchísima escuela, el que viene de México, el que viene de Brasil, el que viene de Estados Unidos, el que viene de España, y cada quien quiere aplicar su librito. Entonces nosotros estamos desarrollando esos protocolos estandarizados que van a permitir unificar eso. Entonces, si conocemos el protocolo para atender X enfermedad, nosotros podemos saber el costeo de eso, qué cuesta esa atención. Y si sabemos en lo que cuesta, entonces tenemos que discutir las tarifas con las ARS. Con todo ese tinglado, entonces nosotros vamos a estar en condiciones de poder negociar con las ARS el precio que debe tener, el más justo, para que la población pueda tener servicios de calidad. Pero a la vez estamos también en la formulación del modelo de atención. Nosotros no tenemos hoy en día un modelo de atención definido, sino que para entenderlo tiene que estar buscando entre las leyes, los reglamentos complementarios y todo eso. No, ya el borrador está hecho de ese modelo de atención, que es la forma de organización estructural y funcional del sistema de atención, público y privado. Entonces ahí va a saber qué es lo que tiene que tener. Estamos trabajando en el levantamiento del mapa sanitario. Esto es toda la infraestructura que nosotros tenemos a nivel nacional, pública y privada, y las redes complementarias, farmacia, laboratorio, banco de sangre, todo eso. Cuando tengamos ese levantamiento que va avanzado, entonces vamos a ver hacia dónde tenemos que ir en términos de infraestructura. Excelente. Óigame bien, ahí es que está la verdadera revolución en el sistema de salud en la República Dominicana. Y regla clara para que el sector privado pueda desarrollar su unidad de atención primaria. Por ejemplo, hablaba el doctor que estaba de la libertad de elección. Entonces, ¿qué ocurre? Yo nunca he visto a la gente demandando libertad de elección para el médico. Yo soy del sistema de salud y si yo voy a ir donde un médico, yo busco referencia. Óyeme, entre los gastroenterólogos, todo el mundo va a referencia. Está demostrado que cuando el sistema opera bien, el sistema conduce con más efectividad al paciente que si él tiene la libre elección. Ahora bien, en el primer nivel puede haber libre elección en lo que tiene que ver con la atención, porque si nosotros tenemos un sistema único de información, él puede ir a cualquier unidad de atención primaria y yo voy a traer la historia clínica. Ahora, el tema de la salud colectiva, de la promoción de la prevención, está ligado íntimamente a la población y al territorio, porque yo tengo aquí problemas de salud que son exclusivos de algunas áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de embarazo en adolescentes, bueno, la media es 20, 21 en el país.
Por ejemplo, Asua tiene 37. 37, Implica 37. eso, que en Asua yo tengo que desarrollar Sí, una claro. estrategia diferente, más intensiva para la educación, todo lo que tiene que ver con la educación en materia de salud reproductiva, la accesibilidad a anticonceptivos, educar a la gente en ese sentido, porque yo tengo un problema ahí. Entonces, también yo reestructuro mis recursos humanos, mi infraestructura, mi equipo en base al problema de salud que tiene la población. Hasta hoy se ha venido financiando la oferta. Yo tengo esto y con esto te oferto. No, señor, hay que hacer un diagnóstico en la comunidad de cuáles son los problemas de salud y en consecuencia ofertar los servicios para dar respuesta a eso. Así es que hay que hacerlo. Muy bien. Doctor, una pregunta Excelente. que nosotros tenemos una infraestructura también de hospitales infantiles. El caso Sí. de Santiago Treyureña, Sí. perdón, el de Arturo Arturo Grullón, Grullón, Robert aquí Reed. el Robert Reed. Sí. En el proceso, ¿qué rol van a asumir? Bueno, esos son hospitales de tercer nivel Sí. para atender casos complejos. Bien. ¿Dónde ha estado el problema? El problema es que al no estar desarrollado un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, al Robert Reed, el 60% de lo que llega ahí son casos que deben resolverse en la Primario. cabecera de la gente. Así es. ¿Ves? Bueno. Con pediatras en esas unidades. Y el Robert Reed solamente atender los casos complejos. Y así pasa con el Mocoso Puello, así pasa con el Morgan, el Darío Contreras. Están desbordados porque no tienen ese muro de contención que sería toda la red de atención primaria, pero con capacidad resolutiva. Y ahí entro en el tema del recurso humano. El principal problema que tiene el sistema de salud en República Dominicana es el recurso humano. Entonces nosotros tenemos que repensar el modelo de contratación de ese recurso humano. Tenemos que irnos a las universidades porque están saliendo, igual que en otras profesiones que tú lo oyes el abogado, también el nivel de Y los preparación que periodistas. tienen los médicos hoy en día, que dicho sea de paso, se están graduando 2.200 médicos por año y yo no sé dónde lo vamos a meter. Entonces hay que regular eso, hay que controlar eso, porque Pero además de determinar cuáles son los centros universitarios que están en capacidad de formar un médico de verdad. De verdad. No. Eso es lo primero que hay que determinar. Pero claro, lo que pasa es que Porque aquí... por ahí anda un paquete de universidad tirando médicos sin no. tener los instrumentales Por ejemplo, para formar. yo dirijo el Consejo de Residencias Médicas, es decir, que es lo que tiene que ver con la regulación de todo el sistema de formación del médico especialista. Y la verdad es, por ejemplo, ahora mismo se dio el examen a todos los aspirantes a entrar a una especialidad en la UAS. El año pasado, ese examen lo pasó nada más el 48%, se quemaron 52. Y Que ya estamos- estaban El graduados. año pasado. médico Que graduado. ya habían salido de Médico universidad. graduado para médico una especialidad. para ir a la Para la residencia. especialidad. Médico graduado. Sí. Se le da un Con examen. pasantía ya. Sí. Entonces se quemaron el 48. pasó solamente se quemó el 52%. Y que sacaron 65 o más, solamente el 48. Fíjense que es 65. Qué barbaridad, Dios mío. En este año vamos por el mismo camino, es decir, se va a reprobar la mitad. ¿Y qué podemos hacer? sea, Bueno, que no- entonces, ¿qué ocurre? Ahí entra la MESID, Porque ahí eso es entra la delicado. Facultad de Medicina de las universidades, ahí entra el Ministerio de Salud Pública, ahí entra el Colegio Médico, que tenemos que juntarnos a ver esta problemática, a revisar la currícula Pero y de una u grave. otra manera, ¿qué tenemos que hacer? Óigame, controlar el egresado en el área de medicina. De medicina. Porque las universidades, como no están conectadas con las necesidades de recursos humanos acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo, se han convertido en una industria de frustración de profesionales, Claro. porque no tienen mercado. Entonces, señor, eso hay que replantearse. No, y además, pero sí, donde se 40 está años se le ha estado Oye, pidiendo que pero se que- conecten con donde, el sector como está productivo. pasando con la profesión de abogado, que se han metido un paquete de tigres y trasegantes Sí. No, y a han conseguir distorsionado- títulos de Inescrupulosos, abogado. sí. No, Y han salen a la distorsionado calle a chantajear. Ya no hay código deontológico, ya no hay problema de ética. Y en el periodismo Sino- también. Bueno, Cada no uno le- aplica no lo dejo su- Como fuera, pasa en el pero- periodismo Entonces, ¿qué ocurre? Yo he planteado muchas veces que la ley de la pasantía médica hay que derogarla. Aquí no hace falta ya esa ley La ley de pasantía. de médica. pasantía médica, porque ¿qué ocurre? Usted tiene en una unidad de atención primaria muchas veces un médico pasante, que es un médico recién egresado. Cuando ese médico comienza a desarrollar habilidad y destreza de diagnóstico, de manejo de pacientes, se va y entra otro nuevo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado con eso? De que, primero, la ley de pasantía médica del 1967, cuando aquí no había médicos, para llevar médicos a áreas rurales sobre todo. Aquí ya hay médicos de más. De más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros eliminamos la pasantía médica. Primero,
es obligatorio hacerla y el Estado no está en condiciones de absorber todos esos médicos que están graduando. De modo que a veces se queda un médico que terminó su carrera hasta un año esperando que le den la pasantía, porque no hay capacidad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es eliminar la pasantía. Para eso tenemos en la universidad que mejorar el último año de la universidad, que es el internado. Y entonces en ese último año reestructuramos y introducimos un módulo de atención primaria. Esos médicos internos en ese ciclo van a ir a la unidad de atención primaria y van a servir de auxiliar del médico que está en la unidad. Y en segundo lugar se va a familiarizar con el manejo de la unidad, de modo que cuando él salga perfectamente puede contratarse, pues ya sabe el manejo. Pero concomitantemente con eso, y yo le estoy hablando que es invertir un centavo, esas 1.700 plazas de médicos pasantes que tiene el ministerio se convierten en 1.000 plazas para médicos familiares y médicos generales. Entonces, esos médicos generales entonces se están sometiendo ahora a una especialidad de un año en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para lo que se llama especialidad en atención integral. De modo que como acortamos el tiempo entre el médico familiar, que son 4 años, a este médico que va a ser un año. Ese médico se va a ir de ahí cuando él vaya a una especialidad. De lo contrario, que voy a tener mayor estabilidad del médico en esa unidad. La Universidad Autónoma es garante todavía de dar sí, de dar ese servicio. Porque nosotros trabajamos juntamente con ellos. Y no ha perdido la calidad que... No. Es la gran institución nacional. Ahí hay que hacer algunas cosas. Pero sigue teniendo una de las mejores escuelas de medicina. No. Hay que hacer algunas cosas, de luego, pero es la universidad estatal. Muy bien. Te agradecemos. Yo no sé, yo sé que está contra el tiempo, porque tiene una complementariedad, lo que le estoy diciendo en términos de recursos humanos. El termo, por ejemplo, existe la pasantía de posgrado. Entonces yo digo, lo convierto en 1.000, pero yo hago un concurso donde le pongo una sábana, unidad por unidad, donde que yo quiero que vayan los médicos, y él concursa. Si queda, por ejemplo, un sitio por inaccesible, por lo que sea, donde no concursa nadie, digamos, qué sé yo, en la unidad de Rabo Dulce, en no sé dónde, entonces yo lo declaro, Arroyo Frío allá en la frontera. Yo lo declaro desierto. Y entonces yo nombro a ese con un incentivo, porque por algo nadie concursó para ahí. Entonces le pongo un incentivo. Entonces, complementariamente a eso, ¿qué yo hago? La pasantía de posgrado, que hay una pasantía de posgrado, que tenemos 800 plazas, yo también elimino la pasantía de posgrado y hago un concurso y yo tengo disponible 800 plazas. Entonces, un levantamiento en los hospitales municipales. ¿Cuánta información? Así se va a cubrir. En tan poco tiempo. Así se va a cubrir. Tiene que venir con frecuencia. ¿Cuánta información? Para que nos mantenga al tanto de todo esto, pero nos agotó el tiempo y nos falta todavía cumplir con... el deporte. No. Ahora, Nelson, el Cultura proceso del agua. Cultura del agua viene por ahí. Ven marcha el Y ahí proceso. viene el INDRI. El INDRI. Contra. De manera que estamos necesitados de unos minutos más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Escápate de cuando. Ven para acá. Ustedes me avisan. Muchas gracias. Muy bien. Señores, esperen Cultura del Agua, que hoy tiene una entrega interesante. Regresamos en un momento.